Bendiciones. Espero que estés muy bien y te felicito por haber apartado este tiempo para estar en esta reunión. Que el Señor te bendiga. Recién acabamos de comenzar una serie de enseñanzas que hemos titulado Buenas Noticias. ¿Por qué buenas noticias? Principalmente esta serie de enseñanzas habla de el mensaje transformador de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo. La palabra evangelio significa buenas noticias que transforman. Y estas buenas noticias se explican a través de 5 declaraciones poderosas. Número 1, Jesús salva. Número 2, Jesús santifica. Número 3, Jesús sana. Número 4, Jesús bautiza. Y número 5, Jesús es nuestro Rey que pronto viene. El día de hoy estaremos explicando un poquito acerca de esta primera y poderosa declaración acerca de la salvación que a través de Jesucristo nosotros podemos encontrar. Quiero comenzar con un escrito hecho por un hombre de Dios llamado Charles Swindoll. Y él escribió las siguientes líneas. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido información, Dios nos hubiese enviado un educador. Si nuestra mayor necesidad hubiese sido tecnología, Dios nos hubiese enviado un científico. Si nuestra necesidad hubiese sido dinero, Dios nos hubiese enviado un economista. Pero nuestra mayor necesidad era perdón. Por lo tanto, Dios nos envió un Salvador. Una de las frases más conocidas y más repetidas popularmente es que Jesús vino a salvar al mundo, y eso está escrito en San Juan capítulo 3 versículo 17. Sin embargo, es una verdad poco comprendida y cualquiera puede desarrollar algunas preguntas y de repente alguien podría preguntarse, si vino a salvar al mundo, ¿por qué necesitamos salvación? ¿De qué necesita el mundo salvarse? ¿A quién vino a salvar Jesús? ¿Y por qué vino Jesús y no fue otra persona? Estas son algunas de las preguntas que se mantienen en el ambiente, del cual espero con la ayuda del Señor poder responder en esta oportunidad. En esta reunión vamos a estar explicando eso, y para responder estas preguntas tenemos que remontarnos hasta el inicio de toda la historia, al inicio de todo el universo. Me estoy refiriendo a la creación. En el huerto del Edén, Dios creó a los primeros seres humanos, uno de ellos el varón llamado Adán y la mujer llamada Eva. Ellos vivían en completa santidad delante del Señor. Todo era perfecto, un lugar que es conocido como el huerto del Edén, el cual está narrado en Génesis capítulo 1. Pero a través del capítulo 2 podemos ver cómo ellos, a pesar de estar en un ambiente de santidad y glorioso, también estaban sujetos a lo que es la obediencia. Y a pesar de que tenían la oportunidad de continuar allí, ellos tomaron una decisión de desobedecer los mandatos de Jesucristo. Los mandatos que Dios les había dado al inicio de la creación. Por lo tanto, eso provocó 2 cosas en ellos. Número 1, provocó una muerte física, es decir, fueron condenados a sufrir una muerte física. Y número 2, una muerte espiritual. Nosotros como seres humanos hemos heredado eso. Ellos abrieron la puerta a esa condición, y ahora todos los seres humanos pueden experimentar 2 muertes, una muerte física y una muerte espiritual. Sin embargo, la segunda muerte, es decir, la muerte espiritual, puede evitarse a través de poder tomar decisiones. Y dentro de esas decisiones será el poder recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador. Quiero leer algunos textos de la palabra del Señor para explicar mejor esto. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron.
Primera de Corintios capítulo 15 versículo 22 dice: Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos 6:23 establece que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. San Juan capítulo 3 versículo 36 dice: El que cree en el Hijo tiene vida eterna, porque el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está en él. Por lo tanto, cuando nosotros estudiamos o notamos en estos versos de la palabra, claramente las Sagradas Escrituras nos está diciendo que la condición del ser humano sin Cristo es una condición de pecado, y pecado no es otra cosa que transgresión de la ley, o no es otra cosa que haber tomado malas decisiones, aquellas cosas que el ser humano aún sin haber escuchado el mensaje de Jesucristo, todos nosotros como seres humanos sabemos cuando hemos actuado de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros Dios colocó una conciencia y un espíritu que nos hace distinguir entre el bien y el mal. Ahora bien, cuando una persona está lejos de Cristo, una persona todavía no ha experimentado esa salvación que Jesús proveyó a través de su sacrificio redentor, una persona entonces está no solamente alejada de Dios, sino está en una condición de pecado y todavía está atado a malas acciones, al poder del enemigo, al poder de Satanás. Quisiera responder específicamente una pregunta que creo yo que es necesario responder. La pregunta es: ¿cuál es la condición del hombre después que Adán y Eva salieron del huerto? ¿Qué condición el ser humano comenzó a vivir y que nosotros hemos heredado? La Biblia nos provee por lo menos 6 respuestas, de las cuales es importante que podamos notar en esta oportunidad. La primera respuesta es de que nos convertimos en enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10 dice: Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su gracia. Toma en cuenta la primera declaración del texto. Porque no entra en negociación si éramos enemigos, porque da por sentado que estábamos en enemistad con Dios. Ahora, ¿por qué enemigos de Dios? Porque nuestro estilo de vida lejos de Dios es un estilo de vida ajeno a su voluntad, contrario a lo que Dios espera de lo que tú y yo podamos vivir. Por eso es de que todo ser humano necesita experimentar la salvación que solamente a través de Jesucristo se puede alcanzar. La segunda respuesta es: somos esclavos del pecado. Una persona es esclava del pecado. Romanos capítulo 6, verso 27 dice: Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Quien no ha entregado su vida a Jesús todavía sigue siendo esclavo de pecado. ¿A qué me refiero con esto? De repente esclavo a los vicios, a los juegos de naipes o al alcohol, a los malos pensamientos, esclavo a un pecado de robo, de codicia, de sentimientos tóxicos, esclavo a la pornografía, esclavo a aquellos sentimientos de venganza, de rencor.
Por eso es importante que toda persona reconozca que necesita salvación en Jesús. Tercera respuesta. Estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En otro tiempo, automáticamente, prácticamente ya estábamos condenados a la muerte. No se refiere a una muerte física este versículo, sino se refiere a una muerte espiritual. Cuarta respuesta. El ser humano, la condición del ser humano sin Cristo está separado de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una persona sin salvación está separado de la gloria de Dios, apartado de la voluntad del Señor y separado del buen deseo de Dios de verle bien. Quinta respuesta. El ser humano está con una voluntad esclavizada. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Era una petición del apóstol Pablo y una recomendación que le estaba dando a su discípulo Timoteo, diciéndoles: tienes que esforzarte para que las personas a quienes tú le predicas, ellos puedan salir de esa esclavitud, de ese estilo de vida que los tiene esclavizados lejos de la voluntad del Señor. Cuando una persona no ha experimentado la salvación en su vida, vive esclavo del pecado y su voluntad está esclavizada. ¿Sabes qué? Personalmente he escuchado a muchas personas o a algunas personas en las cuales han manifestado su deseo de poder cambiar su vida, pero por alguna razón salen adelante un breve tiempo, 2, 3 días, y luego vuelven a caer y pareciera que es como un círculo vicioso. Ahora, ¿por qué se da eso? Porque una persona está tratando de salir adelante en sus propias fuerzas. Es allí en donde nosotros recordamos y debemos reconocer la necesidad de ser salvos por Jesucristo. Sexta respuesta. El ser humano está con un entendimiento entenebrecido o con una mente en oscuridad. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para estas personas o personas bajo estas condiciones les resulta imposible buscar a Dios. Pero quiero decirte que la salvación es una necesidad. No para unos, no para algunos, para todos, para toda persona. Y Jesús vino a salvar. Jesús no vino a condenar. En otro tiempo que estábamos teniendo ese tipo de actitudes, cuando Cristo llegó a nuestra vida, cuando Cristo llegó a mi vida y probablemente en la vida de muchos de los que hoy estamos acá reunidos, esa oscuridad desapareció. Esa mente en oscuridad fue iluminada. Esa voluntad atada fue desatada por el poder de la sangre de Jesucristo. Ahora, ¿cómo se recibe la salvación? Que creo yo que es la parte más importante. Se recibe a través de una oración que puede ser muy sencilla, pero es muy poderosa. La oración es más o menos así: Señor Jesús, gracias porque me amas y entiendo que te necesito. Perdona mis pecados
escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. En el nombre de Jesús. Amén. En esta reunión yo quisiera invitarte que si tú todavía no has recibido a Jesús, puedas manifestarlo a tu líder para que te pueda guiar en esta oración. Pero y los demás que ya son cristianos y han experimentado la salvación, les animo a hacer una oración de gratitud a Dios por la salvación gratuita que hemos recibido en Él. Por lo demás, te animo a no faltar la próxima semana, que seguramente continuaremos aprendiendo acerca del Evangelio de Jesucristo. Buenas noticias. Que el Señor te bendiga.